Good evening, everyone. Good morning, good afternoon to all of you, and welcome to our Esoteric Healing webinar for April 2021. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y bienvenidos a las clases de Sanación Esotérica, el webinar de Sanación Esotérica correspondiente a abril de este año. And I'm Nicole from Australia. Ella es Nicole desde Australia y ella es la que nos provee y nos asiste con todo el material de las clases de Sanación Esotérica. Okay, so today we will touch on what is esoteric healing and the relationship of healing and the Christ, and then we will look at healing in the big picture. Entonces, vamos a ver un resumen de lo que es la sanación esotérica y la relación del Cristo con la sanación. Vamos a tener una visión general. According to the ageless wisdom, the highest form of healing is soul healing or esoteric healing. Según la sabiduría eterna, la forma más elevada de sanación es la sanación del alma o sanación esotérica. It was in this way that Christ worked, and there are few today who work in this way. Therefore, it must be held before us as an objective for us to work that way. Esta era la forma en que Cristo trabajaba y hoy son pocos los que trabajan de esta forma. Sin embargo, deben tenerlo presente como objetivo a alcanzar. Es una cita de curación esotérica. So let's see the relationship between Christ and healing. Entonces vamos a ver la relación entre el Cristo y la sanación. Christ is the head of the whole hierarchy, the spiritual leaders of humanity. El Cristo es la cabeza de toda la jerarquía y de los líderes espirituales de la humanidad. So we can see from our diagram here that Christ is the head of hierarchy of the 7 ashrams. Entonces vemos que el Cristo es la cabeza de la jerarquía y esa jerarquía está formada por los 7 ramas del rayo o grupos de almas. And Christ has held this office of world teacher and head of hierarchy since 600 BC. Y es la cabeza de la jerarquía de los líderes espirituales de la humanidad y ha ocupado el cargo de instructor del mundo desde el año 600 a.C. And hierarchy is the heart center of Sanat Kumara. La jerarquía es el centro cardíaco de Sanat Kumara. And if we imagine hierarchy being a 12-petal lotus, then Christ is the jewel in the lotus of hierarchy. Entonces, el Cristo, si vemos a la jerarquía como un loto, el Cristo es la joya en el loto de la jerarquía. Now, he is the embodiment of the second cosmic principle of love and wisdom. Él personifica el segundo principio cósmico de amor y sabiduría. And being the truest exponent of the second ray ever known on earth, Christ was the greatest of all the healing sons of God. Siendo el verdadero exponente del segundo rayo como nunca antes se ha conocido en la tierra, fue el más grande sanador entre los hijos de Dios. Christ is the world healer and savior. Cristo es el sanador y el salvador del mundo. And the healing ray, above all the others,
is the second ray. Y el rayo de sanación por encima de todos los demás es el segundo rayo. But there are two major healing rays amongst the 7 rays. They are the second and the 7th ray. De los 7 rayos, hay 2 que son los principales rayos sanadores. Ellos son el segundo y el séptimo. In the Garden of Gethsemane 2,000 years ago, a new vision dawned upon the Christ consciousness when he identified with the divine intention of the Lord of the world. En el huerto de Getsemaní, hace 2000 años, una nueva visión amaneció en la conciencia de Cristo al identificarse con la intención divina del Señor del mundo. And as we know, Sanat Kumara, the Lord of the world, is the prototype of all world saviors. Y como sabemos, Sanat Kumara, como el Señor del mundo, es el prototipo de todos los salvadores mundiales. And back in the darkest night of the time, he decided to create Earth for strictly redemptive purposes. Entonces, el Señor del mundo, en la más remota y oscura noche de los tiempos, decidió crear nuestro planeta para propósitos estrictamente redentores. So what does redemption mean, or salvation mean? It's the releasing or liberating the souls from the grip of matter. Nicole, you have to pass the slide. No. I'm explaining this one. Oh, okay, sorry. Yeah. Okay. So what does redemption or salvation mean? Entonces, ¿qué es la redención o la salvación? It means releasing or liberating the souls from the grip of matter. Entonces, la redención es la liberación del alma de la prisión de la materia. So this is what Christ saw in the Garden of Gethsemane. Esto es lo que el Cristo vio en el huerto de Getsemaní. So he identified with the purpose of Sanat Kumara. Él se identificó con el propósito de Sanat Kumara. And Christ is the embodiment of that second cosmic principle of love and wisdom. Entonces, el Cristo es la encarnación del segundo principio cósmico de amor-sabiduría. And seeing the unique opportunity offered to the planetary logos through the alignment of the constellations, Christ, as head of hierarchy, seizes also this opportunity. Y viendo la oportunidad única que ofrecida al logos planetario a través de la alineación de las constelaciones, Cristo, como guía de la jerarquía, aprovecha también la oportunidad. Actually, Christ is the only leader, or world leader, or teacher who will be the world teacher for 2 ages, Aquarian age and the Piscean. Entonces, el Cristo es el líder, el único líder, el instructor que ha sido durante 2 eras, la era de Piscis y ahora la era del Acuario. So in 4 years' time, at the conclave of the 2025, he will most likely announce the date and the first stage of externalization of the ashrams involved. En el cónclave que se realizará en el 2025, lo más probable es que él anuncie la fecha y la primera fase de externalización de los ashramas implicados. The externalization of all the ashrams and the reappearance of the Christ are all according to Sanat Kumara's divine plan. La externalización de los ashramas y la reaparición del Cristo siguen el plan divino de Sanat Kumara, de nuestro logos.
So Christ prepares himself to reappear on earth, like he did 2,000 years ago, to bring us more teachings so that he can move the evolution of the soul or consciousness forward. Él se prepara para reaparecer, así como lo hizo hace 2000 años en la tierra, y traer más enseñanzas, nuevas enseñanzas a la humanidad para hacer avanzar la evolución del alma o conciencia. So what does that really mean? It means that he has to make humanity aware and realize its divine nature and origin. Entonces, lo que él va a hacer es hacer que la humanidad sea consciente de su verdadera naturaleza divina en su origen. And between now and the 2025 is called the stage of the forerunner. Entonces, esta etapa se le llama la etapa del precursor hasta el 2025. It is preparatory in nature. Es una etapa de preparación. It's very much like what John the Baptist did 2,000 years ago. Es muy parecido a lo que hizo Juan el Bautista hace 2000 años. So this is our job, our generation. We have to prepare men's minds and hearts for Christ's reappearance. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es preparar las mentes y los corazones de los hombres para propiciar la reaparición de Cristo en la tierra. And this stage is, we can compare it to the plow that prepares the soil for seeding. Esta etapa es análoga al arado que prepara la tierra para la siembra. When Christ comes or reappears, he will plant the seeds of the new teachings into men's hearts and minds. Cuando el Cristo venga, Él lo que va a hacer es plantar las semillas de las nuevas enseñanzas en las mentes y los corazones de los hombres. So we've got 4 more years to do this work of preparation. De esta manera tenemos 4 años más para realizar este trabajo de preparación. So let's look at healing now in the big picture. Vamos a ver ahora de una manera general lo que es la sanación. Vamos a tener un panorama completo. So I apologize if I bring in astrology, and it's for those who understand a little bit more of astrology, then this will make more sense. Ella dice que pide disculpas si trae aquí a presentar algunos hechos de astrología, pero piensa que esto le va a dar más sentido a lo que viene, a lo que va a explicar. But it's important for us to see the bigger picture, which means astrology. Es importante para nosotros tener esa visión más completa desde el punto de vista astrológico. But I will try to make it as simple as I can. Y va a tratar de hacerlo tan sencillo como pueda. There are 2 cycles of Aquarius that are coming up. Hay 2 ciclos de Acuario que están, que se van a presentar. One is called the greater cycle, which is the cycle of about 25,000 years. Ajá. Uno es el ciclo mayor que consta de 25,000 años. And then there's the lesser cycle, Y which luego, lasts only 2,500 years. Y luego hay un ciclo menor que solamente consta de 2,500 años. And they are both in Aquarius. Y ellos están en Acuario. So it means that for the next 2,500 years and 25,000 years, we're going to have a lot of influence of Aquarius. Entonces, en los próximos, tanto 2,500 años como 25,000 años, vamos a estar bajo las influencias de Acuario. Now, our Logos is very aware of these 2 cycles of Aquarius coinciding.
Nuestro logos planetario está totalmente consciente de la coincidencia de los dos ciclos de Acuario. And this time is a most amazing happening and full of import in our planetary history. Y este es un evento extraordinario y de plena importancia en nuestra historia planetaria. It is full of hope Tenemos una gran esperanza, lleno de esperanza, because his purpose is going to come to fruition. porque su propósito va a llegar, se va a manifestar. Yeah. So there are there is also a seventh ray cycle which is coming into power. Entonces también tenemos un ciclo del séptimo rayo que está viniendo, o sea, que va a venir en aparición, que va a llegar al poder. The seventh ray has been in manifestation since 1675 and it's gradually building momentum. Y el séptimo rayo está manifestándose desde 1675 después de Cristo y va a llegar a su máximo poder. And it will remain in incarnation for the next now 3,000 years or so. Y permanecerá encarnado por los próximos 3000 años más o menos. The seventh ray is the medium of relationship par excellence. El séptimo rayo es por excelencia el medio de relación. It brings the two aspects of spirit and matter together in harmony. Y une a los dos aspectos fundamentales, espíritu y materia, con armonía. It relates soul and form, relates soul and personality. Relaciona el alma con la forma, relaciona el alma y la personalidad. It brings the higher and the lower vibration together. Trae la vibración, la más alta vibración y la más baja vibración, las trae juntas. De esta manera. Marilda. No, de esta manera. ¿Ya? So that de esta the manera, lower vibration can express the higher vibration. De esta manera, la más baja vibración va a poder expresar la más alta vibración. So let's compare esoteric healing in the seventh ray. Entonces vamos a comparar la sanación esotérica y el séptimo rayo. Soul energy is the pouring of pure soul energy into the bodies of our patient, bringing soul energy in contact with the forces of the personality. La sanación esotérica del alma es el derramamiento de la energía pura del alma hacia y a través de los cuerpos de los pacientes, poniendo la energía del alma en contacto con las fuerzas de la personalidad. So we can see that seventh ray and soul healing are basically doing the same thing. Entonces es como ver al séptimo rayo, es como ver la sanación del séptimo rayo y del alma trabajando en conjunto por la sanación. Bringing the higher and the lower together in harmony. Trayendo a lo más alto y a lo más bajo juntos, con mucha armonía. The third event which is happening is that humanity is facing or undergoing its first initiation, which is the birth of Christ consciousness. El tercer evento que va a suceder es la primera iniciación de la humanidad. La humanidad está enfrentando ya la primera iniciación y está relacionada con el nacimiento de Cristo en la conciencia, o sea, con el nacimiento de la conciencia crística.
Now, according to DK, this is also a momentous event in our planetary history. Este es un evento trascendental en la historia planetaria. Este es un período de inmensa importancia cíclica. And so we are seeing the birth of the soul on earth. Entonces vamos a ver el nacimiento de las almas en la tierra. And the seventh ray governs the first initiation of the birth. Y el séptimo rayo gobierna la primera iniciación, que es el nacimiento. It marks the first stage of the soul's control of the physical plane, or the freedom of the soul from the grip of the physical body and its appetites. Y señala la primera etapa del control del alma sobre el plano físico, o la libertad del alma del control del cuerpo físico y sus apetitos. So we can see that in the divine plan, this is the first stage which is taking place at the moment. Entonces podemos ver que en el plan divino esta es la primera etapa que está tomando, que se está sucediendo, está teniendo lugar en estos momentos. So today, humanity is participating in the test for initiation, the initiation of the world disciple, which is humanity. Y la humanidad participa ya en las pruebas preparatorias para la iniciación, que es la iniciación del discípulo mundial. And so therefore, great is our privilege to be taking part of this, to be making it happen. Es muy grande el privilegio que tenemos al formar parte de todo esto que está sucediendo. And let's not forget that 11 is the number of the initiate, and that today it is the 11th house in the natal chart of the planet, which is so dominant. Entonces recuerden que el 11 es el número del iniciado y que actualmente la 11ª casa domina. No olviden que Acuario, el 11º signo, es el signo de las relaciones, la interacción y la conciencia. Aquarius transmits ray 5. Acuario transmite el rayo quinto. So we see an emphasis on the ray 5, or the ray of science and concrete knowledge. Y de esta manera vamos a hacer énfasis en el quinto rayo, que es el rayo de la ciencia y el conocimiento concreto. So Aquarius transmitting ray 5, Acuario transmite Acuario transmite el rayo quinto. It numerically resonates with the 5th mental plane. Y numéricamente resuena con el quinto plano mental. And the higher expression of ray 5 is soul or esoteric psychology. Y la expresión más elevada del rayo quinto es la ciencia del alma o la psicología esotérica. While its lowest expression is the modern educational system and mental science. Mientras que su expresión más baja son los sistemas educativos modernos y la ciencia mental. And the 5th ray cycle is in process of coming forth into power, having been in manifestation since 1775. Y el ciclo del quinto rayo está solo en el proceso de llegar al poder, habiendo estado manifestándose desde 1775 después de Cristo. So we see a building up of the energy of ray 5, that energy of the mental plane. Es así como estamos viendo un crecimiento de la energía del quinto rayo, que es la energía del plano mental. If we look at the mental plane, let's have a look at a diagram of it. We see the first subplane, second subplane,
third, fourth, and then down to the seventh plane. Y si vemos la estructura del plano mental, vemos que hay un primer subplano, el segundo subplano, el tercero, el cuarto y así hasta llegar al séptimo subplano. So we see that in the mental plane, we have the higher mind on the first subplane. Entonces, en el plano mental tenemos la mente abstracta, la mente superior, The egoic lotus, which is located on the first, second, and third subplanes. el loto egoico que está en los primeros, en el segundo y el tercer subplano, And the lower mind is on the fourth subplane of the mental plane. y la mente inferior que está en el cuarto subplano del plano mental. So what that means is that the fifth mental plane is where the fifth ray lord influences most. Lo que esto quiere decir es que el quinto plano mental es donde el Señor del quinto rayo ejerce su influencia con mayor fuerza. Therefore, it illuminates the whole of the mental plane, the lower mind, the egoic lotus, as well as the higher mind. Y entonces está iluminando así todo el plano mental, desde la mente inferior, el loto egoico y la mente superior. And so the goal for the mental body on the mental plane is to be a transmitter of the thoughts, light, and love of the soul. Entonces, la meta para el cuerpo mental es ser el transmisor de los pensamientos de luz y amor desde el alma. And the mental plane, therefore, needs to be one-pointed and focused to be able to be receptive to the higher vibration from the soul. El cuerpo mental necesita ser unidireccional y enfocado para volverse receptivo a las impresiones superiores del alma. So for the next 25,000 years, there's going to be an increase of the growth of mental power. Así que por los próximos 25.000 años vamos a ver un crecimiento del poder mental. And in its three aspects, higher mind, the soul, as well as the lower mind. Y en los tres aspectos, tanto en la mente superior, el alma y la mente inferior. Now let's have a look at the rulers of Aquarius, Uranus and Jupiter. Vamos a dar una mirada a los regentes de Acuario que son Urano y Júpiter. Uranus is the exoteric or personality ruler of Aquarius. Urano es el regente exotérico de Acuario, de la personalidad, es el regente exotérico de la personalidad, y Júpiter, rayo 2, el regente del alma. Bueno, creo que esto no lo había dicho todavía. Sorry, Nicole. No, that's fine. That's okay. Urano es el regente exotérico de Acuario. Uh-huh. Okay. And Uranus transmits ray 7. Y Urano transmite el rayo 7. Again, we have that emphasis of ray 7. De nuevo, ponemos el énfasis en el rayo 7. Bringing together spirit and matter, or soul and personality, through the intelligent use of the mind. Entonces, reuniendo al espíritu y a la materia, o al alma y a la personalidad a través del uso inteligente de la mente. Can we see healing in there? Healing is all about bringing the soul, fusing with the personality. Y en eso podemos ver la sanación, porque la sanación es fusionar al alma con la personalidad. So the influence of Uranus transmitting ray 7 is therefore enhanced with a cycle of ray 7 flowing in through our solar system. La influencia de Urano transmitiendo el rayo 7 es aumentada por el ciclo del rayo 7 fluyendo en nuestro sistema solar.
And DK tells us that Uranus affects the soul life far more than it does the personality life. Entonces, Urano afecta la vida del alma mucho más que a la vida de la personalidad. Esto lo dice el maestro Dual Hu. And now let's have a look at Jupiter, who is the transmitter of ray 2 of love. Ahora vamos a ver a Júpiter, que es el transmisor del segundo rayo de amor. It is the sole ruler of Aquarius. Es el regente del alma de Acuario. Jupiter is the second ray agent of the Christ spirit. Júpiter es el agente del segundo rayo del Espíritu de Cristo. Transmitting love, it fuses heart and mind. Júpiter transmite amor como el segundo rayo y fusiona corazón y mente. It is the outgoing expression of love. Es la más directa expresión del amor. And being the sole ruler, it stimulates the soul aspect in our planetary life. Y estimula el aspecto del alma en nuestra vida planetaria. That is, in all forms, and even more so in those who respond to the energy of love. En todas las formas y más aún en aquellos que responden a la energía del amor. So can we see then through the rulers of Uranus, Jupiter ray 2 and Uranus ray 7? Entonces podemos ver a través de los regentes Urano y Júpiter, o sea, Urano, el rayo 7 y Júpiter, rayo 2, we see the healing taking place. Ray 2 and ray 7 are the two healing rays. Entonces, de esa manera podemos ver que la sanación tiene lugar a través de los rayos 2 y rayo 7. So therefore, this is a unique opportunity for healers or for healing of the sick humanity. Y esta es una oportunidad única para la sanación que está buscando la humanidad. As I just said, Aquarius, through its rulers Uranus and Jupiter, transmit the two healing rays, ray 7 and ray 2. Entonces, Acuario, a través de sus regentes Urano y Júpiter, transmite los dos rayos de sanación, rayo 7, que es el rayo de síntesis en el plano físico, y el rayo 2, rayo del amor cósmico. So the divine plan is to inaugurate and establish the kingdom of souls on earth. El plan divino, el divino plan, consiste en inaugurar y establecer el reino de las almas en la tierra. The task of hierarchy is to implement that divine plan. Y la tarea de la jerarquía es implementar ese plan. And we, as disciples, we are in an integral part of hierarchy. Y nosotros, los discípulos, somos una parte integral de la jerarquía. And healers help the incarnating soul to have a stronger control in its vehicles, to manifest through them, and to express its divine nature, and to transform the lower nature through love. Los sanadores ayudan al alma encarnada a tener un mayor control sobre sus vehículos, a fin de manifestarse a través de ellos, expresar su naturaleza divina y transformar la naturaleza inferior a través del amor. The inflow of Aquarian energy is one of the factors, therefore, which will bring Christ to complete his task as world savior and world teacher. Este influjo de la energía acuariana es uno de los factores que permiten que el Cristo complete su tarea como Salvador mundial y Maestro mundial. And from the standpoint of our theme, the evolution of consciousness, it must never be forgotten that the aim is to bring the solar angel,
the Son of Mind, into the seat of power. Y desde el punto de vista de nuestro tema, que es la evolución de la conciencia, no debe olvidarse que el objetivo es traer el ángel solar, el hijo de la mente, al asiento del poder. And this task is preeminently entrusted to three great lives, spiritual lives, who function through Gemini, Libra, and Aquarius. Y esta tarea es confiada preeminentemente a las tres grandes vidas, quienes trabajan a través de Géminis, Libra y Acuario. So it is said in the ancient archives of the masters, Entonces, según lo exponen los antiguos archivos de los maestros, eventually the solar lords, through Manas, the mind, will control the lunar lords of elemental substance, and not alone their own, but that which looks to them for aid. eventualmente los señores solares controlarán oportunamente, por intermedio de Manas, la mente a los señores lunares de la sustancia elemental, no solo la de ellos, sino también la de aquellos que buscan ayuda. And thus will redemption come to all through men, and thus the glory of the Lord of life be seen. De esta manera, la redención llegará a todos por intermedio del hombre, y la gloria del Señor de la vida será vista. This little planet Earth is unique in its purpose and its techniques. Este pequeño planeta es esencialmente único en su propósito y sus técnicas. And that in it and within it, a great redemptive experiment is going forward. Y tanto en él, todo lo que hay en él, y sobre él, un gran experimento de redención se está llevando a cabo. And DK tells us that these great spiritual lives from the Great Bear, the Pleiades, and Sirius are watching this experiment with great interest. Y el maestro de K nos dice que los grandes seres, inclusive desde Sirius, están viendo con gran atención este experimento que se está llevando a cabo en la Tierra. So its implementing factors and its scientific agents are the sons of mind who choose to be the sons of men and yet for all eternity remain the sons of God. Sus principales factores de implementación y sus agentes científicos son los hijos de la mente que escogieron ser los hijos de los hombres y más aún los hijos de Dios que permanecen por toda la eternidad. So these sons of mind, which is us, we were chosen in that very far distant time when the fourth kingdom of nature came into being to carry forward that science of redemption. Estos son los hijos de la mente que fueron elegidos en esa legendaria época en que vino a la existencia el cuarto reino de la naturaleza para desarrollar la ciencia de la redención. And the Aquarian age is therefore the right time for the healing of our sick planet. Y la era acuariana es el tiempo correcto para sanar nuestro planeta enfermo. So therefore the opportunity for the manifestation of the kingdom of souls to occur is at hand. Por lo tanto, la oportunidad para la manifestación del reino de las almas está al alcance de nuestras manos. And the planetary logos, Sanat Kumara's purpose of sacrifice, salvage, and redemption of the prisoners of the planet is coming to fruition.
Y así el propósito del sacrificio del logos planetario de salvar y redimir a los prisioneros del planeta está llegando a la realización. And the keynotes of Aquarius are 1. Group work. Y las notas claves de Acuario son: 1. El trabajo grupal. One's selfish affairs are forgotten and our will is merged with that of the group. Es el olvido de los propios asuntos personales y nuestra voluntad para que se fusione con la voluntad del grupo. 2. World service. 2. El servicio mundial. Our consciousness is no longer self-centered, but it becomes universal. Nuestra conciencia ya no va a estar autocentrada, sino que va a ser una conciencia universal. And Aquarius and Leo are 2 polar opposites. Y Acuario y Leo son dos polos opuestos. Leo is all about self-consciousness or the consciousness or the development of consciousness of the little self. Leo es solamente el desarrollo de la propia conciencia, de la conciencia del ser pequeño, del yo inferior. And Aquarius, its polar opposite, is the consciousness of all, the consciousness of all souls being one. Mientras que Acuario, que es el opuesto, es la conciencia del todo, del ser uno. And the third keynote of Aquarius is self-sacrifice. Y la tercera nota de Acuario es el autosacrificio. Just like Hercules in the 12 labors, the healers direct the energies of love and life into the vehicles of the bodies or the bodies of the patients. Y así como hizo a Hércules en los 12 trabajos, los sanadores dirigen las energías de amor y vida hacia los cuerpos o a los vehículos del paciente. So in the Aquarian labor of Hercules, Hercules had to aid in the cleansing of the world by the right direction of the life forces through it. En el trabajo de Hércules en Acuario, Hércules tenía que ayudar en la limpieza del mundo a través de la correcta dirección de las fuerzas de la vida. And if you remember, Hercules joined 2 streams, 2 rivers, to cleanse the filthy stables. Y si recordamos, él tuvo que unir dos corrientes en este trabajo. Él tuvo que unir dos corrientes. So Aquarius is a dual sign, and its stream is actually a synthesis of the 2 energies, life and love. Así que Acuario es un signo dual, porque esta dualidad representa una síntesis del flujo de dos energías, la de la vida y la del amor. Life through Aquarius, through Uranus, and love through Jupiter. En la vida a través de Urano, creo que es, sorry, Nicole, could you And please love, repeat? Ajá, and love. from Jupiter. Y amor a través de Júpiter. So these 2 words, life and love, embody not only the technique of the Aquarian age, but also that of the healers. Entonces, estas dos palabras, vida y amor, que vienen a través de Urano y Júpiter, personifican no solo la técnica de la vida acuariana, sino también la de los sanadores. And DK tells us that it is in the hands of the masses of the good little man and the millions of right-thinking people in every land by which that preparatory work of the coming of the Christ will be done. Y el maestro decano dice que es en las manos de la gente sencilla y buena y en los millones de personas que piensan con rectitud quienes en cada lugar llevarán a cabo el trabajo preparatorio para el advenimiento del Cristo. So conclusion, our
solar system is entering 2 cycles of Aquarius. Entonces, a manera de conclusión, nuestro sistema solar está entrando en 2 ciclos de Acuario. The greater cycle of 25,000 years and the period of 2,300 years in which our sun is now moving. El ciclo mayor de Acuario, que es de 25.000 años, y el ciclo dentro del cual el Sol se está moviendo por un periodo de 2.300 años. And the 2 healing rays, Ray 7 and Ray 2, are transmitted by Aquarius through its 2 rulers, Uranus, Ray 7, and Jupiter, Ray 2. Y los 2 rayos de sanación, rayo 7 y rayo 2, son transmitidos por Acuario a través de sus 2 regentes, Urano, que es el rayo 7, y Júpiter, el rayo 2. And our planetary logos is very, very aware of this unique opportunity that's available for him, and is making full and intelligent use of it. Y nuestro logos planetario es muy consciente de esta única oportunidad que tiene a su disposición y está haciendo uso de ella de forma total e inteligente. So it's no surprise that Christ, aligned with the will of our logos, is due to reappear at the beginning of the Aquarian age to inaugurate the kingdom of souls on earth. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que el Cristo, alineado con la voluntad de nuestro logos, deba reaparecer a principios de la era acuariana para inaugurar el reino de las almas en la tierra. So the Aquarian age is the time for healing our sick planet, as soul healing is concerned with a pouring of pure soul energy into and through the vehicles of our patients. De esta manera, la era acuariana es el momento para sanar a nuestro planeta enfermo, dado que la sanación del alma tiene que ver con canalizar la energía pura del alma dentro y a través del mecanismo del paciente. Thank you, everyone. And I hope that the astrology part was not too difficult for you to follow. Bueno, muchas gracias, y ella espera que la parte astrológica no haya sido difícil para muchos. La otra cosa que me pidió Joe decir es que la grabación de esta clase va a estar subida en YouTube en unas pocas horas, quizás para las primeras horas de la mañana. Gracias, Nicole. Thank you, Nicole. You're very welcome. And if there is anything that anybody would like to share or ask questions, share your insights, you're very welcome to do so. Bueno, y ahora está abierto la oportunidad para que compartamos impresiones, dudas, preguntas. Creo que Diana está abriendo su micrófono para canalizar esta sesión de preguntas y dudas. Buenas noches. Aquí Carla Araya está dando las gracias. Excelente exposición. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir a todos los micrófonos para los que quieran consultar. Tienen apertura los micrófonos ahora todos. Tengo una consulta, dice Carla Araya. ¿Puedes abrir Carla, tu micrófono, por favor? Sí. Hola, no sé si me escuchan bien. Perfectamente. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, la verdad que la exposición me encantó, porque además soy astróloga, entonces me resulta interesante. Quería hacer una consulta que me perdí un poquito cuando se habló de los 7 subplanos del plano mental. No me quedó claro el logo egoico en qué subplano estaba, por favor. Y dentro de la misma pregunta, para ver si puede contestar las dos, ¿qué salía ahí en la imagen? No sé si la pueden mostrar. Claro, ahí la va a mostrar, que habla de 9, y ahí me quedé que no comprendí, dentro del logo, el logo egoico. Okay, Nicole, could we show the 25 slide? Mm-hmm. Yes?
That's right. Mm-hmm. Bigger? Can you make it bigger? Okay. She asking about where the egoic lotus is located, because she doesn't understand very good this, and something around the 9. I don't know. The 9 petals lotus. She want to understand that part. Well, the egoic lotus is made up of the jewel and the 9 petals, and they're all located on the first, second, and third plane. Ok, el loto egoico generalmente lo representamos como una flor de loto, el ego, ¿ok? Y está representado por 9 pétalos más un centro que se llama la joya del loto. Y todo este aparataje está ubicado en el primero, segundo y tercer subplanos del plano mental. Estamos hablando del plano mental que está dividido en 7. Entonces, los primeros subplanos, los más superiores, que es el primero, el segundo y el tercero, yendo de arriba hacia abajo, es donde está el loto egoico. Y ese loto, además de la joya, tiene 9 pétalos. Perfecto. Sí, ahí entendí que el 9 me confundió, pero claro, faltaban los átomos permanentes, que es seguramente lo que se habla ahí de la joya en el loto. Muchas gracias. Nicole, she's asking about the permanent atoms. The permanent is on the first subplane, up here. Ella dice que los átomos permanentes están en el primer subplano solamente. And there's also the permanent atom for the personality is on the fourth subplane. Y los átomos permanentes de la personalidad están en el cuarto subplano. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Carla. Think of a lotus just floating on water. That's just a perfect analogy for the soul floating on the dense matter. Una de las simbologías de poder visualizar al alma como una flor de loto que está flotando sobre una materia acuosa, ¿sí? Como sabemos, la flor de loto, todo, su tallo y todo está adentro como del lodo, ¿no? Y ella emerge sin que nada de la tierra ni del lodo la tape, ¿no? La oscurezca. A ver, aquí hay otra pregunta. No, es Carla dando las gracias. Carla giving thank you. It's a very good question, Carla, because many people are very confused about the fifth mental plane. Dice de Nicole que es una muy excelente pregunta, dado que la mayoría está confundida acerca de el quinto plano mental. La constitución. Because there are so many elements in that fifth mental plane that people tend to confuse them. So that was an excellent question. Porque en el quinto plano mental hay muchísimos elementos que hacen que la gente pues se confunda, ¿no? Así que es una excelente pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Aprovechen. ¿Puedo repetir una pregunta? ¿Cómo no? Si pudiera profundizar un poquito más en el eje Leo-Acuario, como para poder integrarlos. Ok. Carla, ¿no? Sí, Carla. Carla is asking about the Leo Aquario axis
Yes. to know how to integrate both. Well, Leo is all about me, right? Leo trata solo de uno, de uno, yo. Right. But the higher aspect of Leo is thinking of oneself as the soul, right? Okay. El aspecto superior de Leo es pensarse a uno mismo como alma. Right. Now the opposite, the polar opposite of Leo, Aquarius, is all about, I'm not the only soul here, I am one with all the other souls, that universal oneness. Entonces, en Acuario trata todo acerca de que yo soy uno con el todo, como una unidad. So the way to integrate these two is not necessarily forget about oneself, because humanity has worked hard to establish self-consciousness. La integración de estos dos no significa necesariamente que nos vamos a olvidar de nosotros, ya que la evolución de la humanidad ha trabajado muchísimo para poder trabajar sobre este cuerpecito, ¿no? So with the Aquarian energy, we merge with the will of the group. Con la energía acuariana nosotros nos unimos, nos fusionamos con la energía grupal. Not like the sheep in a herd that just follows blindly the group. No de una manera ciega, ¿no? De seguir a un grupo de una manera ciega, ¿no? But as an individual soul who understands the greater plan or the bigger picture, who sees the bigger picture, and therefore merges his will with that of the bigger group. De manera tal que como individuos, como almas individuales, mejor dicho, no como personalidades, que entendemos acerca del gran plan, como de la gran imagen del plan o del propósito divino, nosotros podemos fusionar nuestra voluntad personal en la voluntad grupal. So we merge, therefore, particularly through DK's teachings, the ageless teachings, we merge with that teaching. We voluntarily follow DK's or the ageless teachings. De manera tal que nosotros voluntariamente nos fusionamos y seguimos las enseñanzas del maestro Dual Cool, que no son otras sino las enseñanzas eternas. But in other circumstances, in other religions, well, they follow the teachings of either the Buddha or the teachings of the Christ or Allah, and do and follow the divine plan as their teacher has explained to them. No, I'm sorry, Nicole, I don't understand the meaning. What are you telling us? What I'm saying, for us who follow the ageless wisdom, we follow DK's teachings, but other people in other religions, they follow the Christ, or they follow Allah, or they follow Confucius, whoever their greater teacher is. So they just merge with that teaching. Ok, bueno, que de la misma manera que, bueno, nosotros nos fusionamos con la misma enseñanza y tratamos de ser una expresión de la enseñanza,
con nuestras vidas, también los seguidores de otras religiones, como los que siguen a Buda, a Allah, a Cristo, también se fusionan con esas enseñanzas. No son solamente seguidores, sino que tratan son seguidores de estas enseñanzas. Gracias, muchas gracias. Priscilla is giving Nicole the thanks for everything, and Urania is asking, please, will you please explain the 2 cycles of Aquario and how the 2 cycles can be presented together? Okay, how the 2 cycles, what? Yes, can be the action is to the together action, how they can express themselves, the lower and the higher cycle together. Well, one has got to do with a cycle of the sun or the solar system around the zodiac. That's the greater cycle. And then from our point of view, from the Earth point of view, the lesser cycle is as we perceive the sun, the movement of the sun through the constellation. Okay. Una cosa es apreciar el movimiento de todo el sistema solar alrededor del zodíaco, lo cual constituye lo que se llama el ciclo mayor, y otro es la perspectiva desde la Tierra, cómo nosotros podemos percibir el movimiento del Sol. Y ese sería el ciclo menor. It's very complicated. Yeah. Very complicated. Es bastante complicado poder ver esos 2 movimientos, cómo están accionando conjuntamente. So we need to look at astrology to really understand, astronomy actually, to really understand. Deberíamos saber un poquito más de astronomía para poder ver las 2 cosas, cómo se mueven esos 2 ciclos juntos. Pero lo que queda claro es que justo dentro de esos 25.000 años estamos entrando ahora en estos 2.500 años. Así que imagínense el poder de las energías acuarianas que tenemos ahora. Es muy fuerte. But what's important is for us to understand that the greater cycle and the lesser cycle are coinciding. Sí. It's just what I say, que lo más importante es entender que tanto el ciclo zodiacal, el grandote, y el más minúsculo, que es el movimiento del Sol, están coincidiendo. Aurora say, thank you everyone. Thank you, Aurora. Gracias, Aurora. ¿Alguna otra pregunta? Silvia, Silvia, hola Silvia. ¿me escuchas? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería preguntar si sería Atma, Buddhi, Manas, los 3 subplanos superiores mentales, ¿no? Atman el primero, Buddhi el segundo, el otro egoico,
y el tercero, manas. Ajá, ¿qué querías saber acerca de esto? Sí, es exacto lo que estoy diciendo, si está bien, que serían los 3 subplanos superiores, como lo explica Dualkul. ¿Tú te refieres al quinto plano mental? Claro. Ok. No, hay una confusión, pero vamos a dejar que Nicole lo aclare. Nicole, Silvia is asking about Atma, Buddhi, Manas as part of the 5 mental plane. So maybe there's some confusion. I'm not with you. I don't understand what you mean. Yeah, she is asking Confusing about what? She's asking about Atma, Buddhi, and Manas. Buddhi and manas. Yes, Atma, Buddhi, and Manas. Okay. But Let me. I think she thinks that they are part of the 5 mental plan. No. If you have, I'll show her in a minute. Let me get. Okay. Okay. I'll get another. Yeah. Silvia está buscando otro esquema para aclararte ese punto, porque la mejor manera es verlo con un esquema, ¿sí? Okay. Sería Atman solo. Esa es la. I'll explain to her in a minute. There we go. Okay. Now, let me see. Oh, okay. If I can change that and put it. Okay, just bear with me a minute, okay? I might have to do something else here. Claro, el tercer plano sería Manas, el cuarto Buddhi y el quinto There we go. Okay. Ahí está. Can Silvia. you see that? Okay. Yeah. So these are the 7 planes of the cosmic physical plane. Aquí tenemos los 7 planos del plano físico cósmico. Okay. Atma is on the 3rd plane. Atma is will. Atma está en el tercer plano y es voluntad. Okay. Buddhi is on this plane, Buddhic plane, on the 4th Buddhic plane. Buddhi Yeah. Buddhi está en el cuarto plano. Okay. Claro, yo lo miro al revés, por eso. Ahí está la confusión. Lo doy vuelta. Está bien. Maybe she say 7, 6, 5, Sí, 4. Este esquema lo tengo muy claro, pero bueno, yo lo miro de abajo para arriba. Cuando lo explico. Yes, maybe she used for the logoid plane is for her is the 7, and the monadic is the 6, and the atmic is the 5. So it's the numeric. Yes. Yeah, Yes, numeric yes. is reversed. Yes, that's Okay. fine. Yeah, that's okay. Okay, está perfecto, Silvia. Yeah, Yeah. no worries. Muchas gracias. Okay. Sorry for the confusion, Silvia. Sí, perdón. Disculpa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No veo. Gabriela tenía una pregunta, pero no se oye. Gabriela, ¿tú no nos puedes escuchar? ¿Tú puedes hablar?
Yeah, I can see her microphone is open. Yeah, me too. Maybe she can't hear us, can she? Gabriela. Yes, she said that she hears us, but we cannot hear. That's Okay. strange. Aquí, here she write. She say, in some slide, we were talking about the seven ray with two energies together, the higher and the lower. Yeah, the seventh ray. Yes, we were talking about that. Yeah. About two energy. And so, because she doesn't know a lot about race, she wanted to understand a little more about this. All right. Okay. Just like white light, Gabriela, when you put it through the prism, it splits into 7 different colors. Así como la luz blanca cuando pasa a través de un prisma se divide en 7 diferentes colores. Well, the same thing happens with the energy of the solar system, which is a ray 2 actually, which is the cosmic ray of love. It splits into 7 different vibrations, if you like. La energía de nuestro sistema solar, que corresponde al segundo rayo, que es el rayo cósmico del amor, se divide en 7 diferentes vibraciones. So ray 1, ray 2, right down to ray 7 are the 7 different differentiation of that ray of love, of indigo blue love, of love. Esos 7 rayos, del rayo 1 al rayo 7, son 7 diferentes rayos de amor del color del azul índigo. O sea que del segundo rayo del cual hemos estado hablando, que es el rayo de la energía solar de nuestro sistema solar, de ese segundo rayo, se salen, vamos a decir, se subdividen 7 rayos que son todos rayos de amor. Rayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son todos rayos de amor. Yeah, just exactly, differentiations, 7 differentiations, 7 various vibrations of the one vibration of love. Exacto. Son 7 diferenciaciones, 7 vibraciones de una sola vibración que es el amor. Yes. Does it make sense? Yes, but she's asking about the dual aspect of the ray 7. The dual aspect, oh, right. Yep, it was in here. Of the ray 7 or 7, of yes. or Aquarius? 7. She asked about 7. Okay. Well, 7 is a ray that brings the higher and the lower together. Sí, como hemos visto, el rayo 7 es el que trae lo superior y lo más elevado, y lo inferior los relaciona, los trae juntos, los une, los relaciona, vamos a decir así, los interrelaciona. So it brings spirit and matter together. Trae el espíritu y la materia a integrarse, a estar juntas. Just like in our earth,
we have a synthesis of air, water, and you know all the elements, fire, they're all together. It's a synthesis of all these elements together. So the Ray 7 does the same thing. It is a synthesis of life and love. Sí, ella dice que como en la Tierra encontramos la síntesis de todos los elementos juntos, asimismo en el rayo sucede con el rayo séptimo. Donde están juntos, sí, la vida y el amor. Does that make sense, Silvia? Es Gabriela. Oh, Gabriela. Gabriela. ¿Está más claro, Gabriela? Se me fue. A ver. Right. Okay. Hola. Okay. Hola. She understands. Yes. Let me see. Somebody else? ¿Hay alguien más preguntando? Creo que no hay más nadie. Uraña, nosotros ya te respondimos la pregunta, ¿no? De los ciclos. Sí. Well, I think that's all for now. Okay. I thank you very much to you, Nicole, Marilda, and everybody. Agradecemos a todos los asistentes. Estas son clases que, bueno, tenemos que aprovechar el apoyo que nos da Nicole para entender muchísimos detalles que tienen que ver con nuestro trabajo como sanadores. Aquí hay realmente 17, 17, Marila 18, Tamar 19, yo 20, somos 20 estudiantes que estamos tratando de entender todo lo que nos puede ayudar a ser más eficientes sanadores. Gracias, Joe, porque está ahí apoyándonos con todas las conexiones. La próxima clase es en mayo, por acá lo tenía anotado y se me fue. Abril, en mayo 9, si mal no recuerdo. Sí, en mayo 9. The next class is on May 9th May of May. Yes, the 9th of May. Yeah. Yeah. It's not long. No, not at all, because April is going to pass fast. Maybe with the Congress. Yes. Yes. Okay. Thank you, everyone, for joining our class today. Very good questions from all of you. Excellent. It really shows that you're thinking about all these issues. And we'll see you next month. Bueno, ella agradece todas las preguntas que han sido muy inteligentes y muy apropiadas a este trabajo y espera vernos a todos pues en mayo. Okay. Good night for everybody. Night. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Todo nuestro amor. Muchísimas Okay. gracias. Gracias. Okay, Diana, how do we close we just click on the little red button, do Let we? me see if I can do it. Leave a webinar in file. No. That's it. And the webinar. Okay, Yeah. I got it.
Thank you. Bye. Thank you. Bye. Gracias. Adiós. Gracias. Thank you, Marilda. No, thanks to you. Bye. Bye.